La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa. Es un gusto juntarnos un Voces sobre la Mesa más, este programa de análisis, de reflexión y tertulia, que es una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. En Panamá, con la población actualmente movilizada, la protección del medio ambiente se encuentra en el centro del debate público. Es importante visibilizar esas múltiples protestas que tienen lugar en las comunidades y en las calles de este país centroamericano, aunque a menudo se intenta distanciarlo de la realidad regional por intereses geopolíticos. Es un gusto que nos acompañen y doy la bienvenida agradeciendo profundamente a mi compañera Isabel Gómez desde la Esquina Radio en Colombia. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Yolani, muy bien. Hoy los saludamos desde la Esquina Radio en Medellín, Colombia, para hablar de este tema que yo creo que nos convoca a todos los países de América Latina y el Caribe, que tiene que ver con la minería y sus impactos ambientales, económicos y también en la salud de las poblaciones. Y para eso vamos a estar hablando, Yolani, con Isaías Ramos González. Él es biólogo, pero él también es docente universitario y creo que tú tienes más datos de quién es Isaías. Isaías es parte del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá y docente, como lo mencionabas, de la Universidad de Panamá. Queremos agradecerle porque él nos acercará justamente a cuál es la realidad de la minería en este país. La minería y la salud. ¿Quién paga el precio en Panamá? Isaías, bienvenido. ¿Qué tal estás? Gracias por lo de profesor. No soy profesor de la Universidad de Panamá, estudié en la Universidad de Panamá. Muchas gracias. Bueno, el tema de la minería está actualmente es un poco convulso en el país. Eh, Sabes que luego de la subida de los precios de los metales en el mundo, se ha visto que la industria tiene un deseo muy grande de reactivar toda una serie de proyectos mineros. En el caso de Panamá, en los últimos años se había dado un aumento en el interés de diferentes organismos en la implementación de minería a lo largo del país, especialmente en cobre y en oro. Yolani, Isaías, creo, sí, sí, creo que es un poquito necesario o es necesario hacer un poco de contexto, ¿cierto? Contarle a quienes nos están escuchando en Voces sobre la Mesa que en noviembre de 2023, Isaías, si tenemos alguna imprecisión aquí, nos corriges, pero para hacer un poquito de contexto, en noviembre de 2023 la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato de concesión a Minera Panamá y eso condujo a un cierre de esta mina de cobre, que es la mina más grande de Centroamérica, pero tenemos entendido que hoy, aunque está cerrada, sigue descargando concentrados allí en esa zona. Entonces, creo que este contexto es un poco importante para entender por qué hoy la población en Panamá puede llegar a estar dividida y por qué está en las calles. Si nos amplías un poquito más, a raíz de que, cuáles fueron esas razones que llevó a la Corte Suprema a declarar como inconstitucional esta concesión. Bueno, el cuento de esa concesión es un poco complicado en el sentido de que en un primer fallo la Corte Suprema de Justicia en el 2017 ya había establecido que era ilegal la concesión dada a la empresa minera que lleva la concesión de Minera Panamá S.A. Estamos hablando de una concesión de casi 12.000 hectáreas, una concesión gigante en el medio del corredor biológico mesoamericano en el Caribe panameño. Luego, posteriormente, en el 2023, nuevamente se declara inconstitucional el fallo. Eh,
se declara mediante un fallo que es ilegal esa concesión minera, eh, provocando que la empresa cierre operaciones y actualmente se está estableciendo un plan de cuidado de la zona para una gestión segura de la misma. A causa de que el cierre fue intempestivo así, muchos materiales de la empresa quedaron dentro de la concesión y en este momento el concentrado de cobre que había dentro de las instalaciones está siendo movido a otras zonas fuera del país. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado panameño? ¿Siente que ha sido en defensa de los intereses de la soberanía del pueblo hondureño o cómo ha reaccionado? En el caso del gobierno panameño, lo que hemos visto es que no se han implementado las medidas concretas que garanticen los mejores intereses de Panamá. Sí se ha establecido, luego de casi un año y medio, un plan de gestión segura. Sin embargo, los grupos ambientales siempre indicamos que era necesario establecer otros mecanismos que garantizaran el cumplimiento del fallo de la Corte y a su vez que garantizaran una auditoría ambiental completa que determinara los posibles daños y afectaciones que se generaron a causa del funcionamiento de esa mina, que en teoría tenía una extensión de 12.000 hectáreas, pero que su área de influencia abarcaba dos provincias y casi más de 17.000 hectáreas, incluyendo desde el bosque hasta el mar. Ahí tenemos, nos permites entender un poco ese impacto ambiental, ¿sí? Pero cuando hablamos de ese fallo también de la Corte Suprema, que se refiere como a los daños ambientales, sociales, económicos, especialmente de las comunidades rurales, ¿a qué nos referimos y eso qué tiene que ver con las exigencias que hoy está haciendo la ciudadanía, especialmente el movimiento Panamá Vale Más sin minería, que digamos, se expresa en contra de lo que viene pasando con la minería, con esta minera? Sí, en términos del movimiento Panamá Vale Más y Minería, nosotros consideramos que no es conveniente para el país realizar un tipo de extracción de este tipo. Eh, Estamos hablando de minería, es una minería que necesita grandes volúmenes de agua para realizarse y a su vez tiene implicaciones a mediano, corto y largo plazo sobre los ecosistemas que están cercanos a ellos y las comunidades. Y el país, como un todo, no tiene la capacidad de regular ni vigilar un yacimiento de este tipo y el manejo que se hace. Es muy poca la capacidad del Estado panameño en darle una fiscalización correspondiente a este tipo de yacimiento. En cuanto al fallo de la Corte, cuando el fallo fue publicado, se contempló que en su momento ese documento que acreditaba la concesión había incumplido más de 25 razones que se establecían en la Constitución de Panamá, incluyendo que no se verificaban los mejores intereses del país. También se establecieron, por ejemplo, que en Panamá existe un derecho a un ambiente sano, a la salud, y esos mejores intereses del país no fueron contemplados cuando se realizó el fallo, el documento correspondiente de la concesión. Escuchándote, Isaías, perfectamente, este escenario que nos cuentan podría ser el de Colombia, podría ser perfectamente el de Honduras, estados que no tienen capacidad de monitorear a estas grandes industrias y todo ese proceso de extracción. ¿Cómo lo vive la ciudadanía? Te lo consulto porque en Honduras, no sé cómo será en Panamá, quienes se movilizan y rechazan son aquellas comunidades o poblaciones donde se encuentra la concesión para explorar o para explotar, pero hay muy poca acción de parte del resto de la ciudadanía, porque hay una narrativa que la industria minera es desarrollo, que la industria minera es generación de empleo. ¿Cómo se está viviendo en Panamá esta situación? Creo que esa es una narrativa que se
repite en todos los países y básicamente ese es el caballo de Troya que tienen estas empresas. Tanto el trabajo como los ingresos económicos que va a recibir el país en función del desarrollo minero. En su momento, el tema de minero con Minera Panamá empezamos desde hace más de una década, cuando sale el tema del segundo contrato a través de Panamá Vale Más y Minería y toda una serie de redes con diferentes grupos sindicales, de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, se hace evidente que ese documento afecta la soberanía del país, afecta los mejores intereses del país y a lo largo de todo el territorio se van uniendo diferentes comunidades oponiéndose a ese proyecto. Además, hay que entender que en el contexto en que se da ese proyecto, el gobierno lo presentó como que este era la punta de lanza del desarrollo de todos los proyectos mineros en el país. En su momento en el país se tenía hasta más de 100 concesiones pendientes. Es decir, que la suerte que sucediera con este proyecto iba a ser la suerte que sucediera en cada una de las comunidades del país. Debido a eso hubo un fuerte rechazo de la comunidad, se dio también durante el periodo de un fenómeno del Niño, en donde hubo un periodo de sequía. En Panamá estamos acostumbrados que el agua es abundante y mientras tanto sucedió un periodo donde teníamos problemas con agua y la gente entendió la relevancia de conservar el agua. Entonces, esa unión de circunstancias hizo que muchas comunidades se opusieran y grupos de la sociedad civil salieran a protestar y generó toda una serie de conflictos y problemas con las comunidades oponiéndose a ese contrato ley a nivel nacional. Isaías, como en todos nuestros países de América Latina y el Caribe, la ciudadanía no siempre está totalmente toda de acuerdo a la hora de hacer una exigencia. Tenemos entendido que en Panamá, pues si bien hay quienes vienen exigiendo este control efectivo a este cierre, ¿sí? También hay quienes manifiestan que hay un impacto de este cierre en la economía del país. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cuáles han sido las estrategias también del Estado, del gobierno, pues para suplir estos posibles impactos en la economía a raíz del cierre? Creo que la estrategia principal del gobierno ha sido no tener ninguna, precisamente. Al no tener ninguna estrategia, básicamente aumenta el conflicto a causa de las personas que se quedaron sin trabajo y de las personas que se quedaron sin recursos a causa del cierre minero y utilizar precisamente a esas personas como cara frente a una situación de la necesidad de una apertura. Precisamente todos esos grupos de proveedores, de trabajadores, de particulares que se veían beneficiados por la actividad minera, son los que reiteran la necesidad de la apertura de nuevamente la mina, porque el gobierno, a pesar de que se señaló de que iba a presentar alternativas al desarrollo para la zona minera y también presentar otros mecanismos de producción que garantizaran el trabajo de esas personas y comunidades, nunca lo hizo. Isaías, en esa línea, bueno, creo que comprendemos esto de a veces no tener planes, parte de esas estrategias de nuestro gobierno para declararse incompetentes, pero de fondo también hay una intencionalidad. Panamá, digamos, tiene alternativas económicas para hacer frente a esta industria. Digamos, hay actividades que puedan lograr, o no sé incluso cuánto está generando en impuestos esta industria minera para decir, claro que podemos decir no a la minería y comenzar a generar otras actividades alternas. Si fueran así, ¿cuáles serían estas? Creo que el mensaje de nuestro movimiento era muy concreto, era Panamá vale más y minería. Solamente en turismo, por ejemplo, en el último año,
hubo casi 3,5 millones de turistas a nivel nacional, turismo que venía, turismo de naturaleza, turismo de compra. Panamá tiene, sin necesidad de estar presentando, pero Panamá tiene múltiples mecanismos de generar riqueza. Por ejemplo, Panamá cuenta con el sistema eh, de transporte portuario más grande de Centroamérica, tiene el sistema logístico y de zona libre más grande de Latinoamérica, tiene el canal, tiene zona franca, tiene una importante cobertura en cuanto a movimiento de carga y movimiento portuario. Entonces, el tema de la minería, a pesar de que fue vendido, primero ni siquiera pagaba impuestos, Yolani, así que no era una característica de que le estaba dejando grandes dividendos al país, porque ese no era el caso. Las regalías eran muy exiguas, la empresa había conseguido mediante diferentes mecanismos pagar, resarcir muy poco al Estado. Entonces, esa alternativa de producción minera funcionaba como un enclave en la zona donde se ubicaba, porque esta mina había conseguido toda una serie de mecanismos de exenciones y privilegios para reducir gastos de compra, trasiego, importación y demás. Es decir, que era más lo que no le pagaba al país que las ganancias realmente generadas. En cuanto a trabajo, estamos hablando de un aproximado de unas 6.000 personas en diferentes turnos que trabajaban en esa zona. Eh, pero existen otras alternativas. Em, Creo que la dinámica es que el gobierno deja pasar las circunstancias para no presentar realmente alternativas de producción sostenible que son más incluyentes y que pudieran durar más en el tiempo, en vez de esta alternativa de minería que si bien genera mucha más ganancia, no le va a dar los dividendos rápidos que requieren ellos. Isaías, además de ese vacío de estrategia, ¿cierto? Para suplir ese asunto laboral y económico, entendemos que en Panamá no hay planes o digamos, si no hay una legislación que exija planes de cierre o de controles ambientales por cierre, ¿cierto? De las mineras. En este caso, o sea, cómo la ciudadanía se está organizando frente a esos vacíos legales, qué está proponiendo ante esos vacíos legales y qué sigue también ahora, ya que ustedes están también haciendo unas exigencias muy puntuales. Es que ese es uno de los pasos que no se ha hecho, el gobierno no ha intentado. Estamos en un punto donde a pesar del fallo de la Corte, de la aprobación de un acuerdo de Escazú, de la aprobación de una ley de moratoria minera y de una ley de los derechos de la naturaleza, en cuanto a la legislación minera, tenemos la misma legislación minera de hace 40 años, contrario al apuro que tiene el gobierno de implementar la actividad minera. Sigue siendo los mismos instrumentos legales de hace décadas sin presentar ninguna modificación ni adecuación, porque su interés principal es no ser regulado, no ser medido y simplemente que se permita realizar la actividad de cualquier manera. Isaías, sabemos ese vínculo y ese control que siempre Estados Unidos ha tenido sobre Panamá, ¿verdad? ¿Hay, por ejemplo, algún estudio, han profundizado la cantidad de mineras es más de capital estadounidense, canadiense, y si influye en el tema del otorgamiento de estas concesiones y estos permisos esa relación con el gobierno de los Estados Unidos? No sé a qué se refiere su comentario. Sin embargo, las mineras en el caso de Panamá son canadienses. Evidentemente son canadienses. No hay ninguna norteamericana ni ninguna. Si hubiese interés norteamericano en las mismas producto de las acciones que tenga
las diferentes empresas pudiera darse el caso, aunque también en el caso de Minera Panamá vemos también el interés de empresas chinas que tienen acciones sobre las mismas. Así que no diríamos que es un interés de un país, sino más bien es de un complejo industrial que está interesado en estos metales. Y te preguntaba esto, Isaías, porque en Honduras, que también tiene un puerto, hay mucho interés del gobierno siempre estadounidense de tener control de ese puerto. Y está vinculado también a presencias de otras industrias que se están dando en el país a través de mineras y también hidroeléctricas, a eso iba. ¿Sienten ustedes, voy a aprovechar a propósito que mencionabas el tema de esa nueva relación de China con América Latina y el Caribe, qué va a suponer también ahora? Esta apuesta, ¿verdad?, del gobierno chino teniendo América Latina como un gran mercado. Bueno, ellos quieren básicamente material barato para sus importaciones y quien se los dé va a tener el visto bueno de ellos. En el caso de China, Panamá siempre ha estado abierto al tema de libre mercado. Quien paga se lo lleva, básicamente. Ahí no hay ningún cambio en eso. Cuando la empresa esa vino al país, en teoría, y se dio esa concesión, era un complejo de industrias panameñas que fueron con el tiempo vendiéndose a diferentes corporaciones de diferentes tipos. Eh, en el caso de esa empresa tiene eh, material accionario de Sudáfrica, de Canadá, de Alemania, de Europa, de China, de Estados Unidos, por lo que decir que hay un solo interés de un solo punto sería muy pequeño el asunto. Lo que sí es evidente que existen eh, muchos intereses en que ese proyecto siguiera funcionando y nuestro planteamiento sigue siendo el mismo. No es posible realizar esta actividad minera no solamente porque sea un consorcio extranjero, es porque la actividad en su génesis y en su funcionamiento produce un deterioro ambiental insostenible para la ubicación donde se encuentra y a su vez provocará afectaciones a largo plazo a la comunidad. Entonces, más allá que un nacionalismo de que si no es nuestro, no es de ellos, no, el asunto es la actividad, es la minería en sí, no es quien la realice. Si la realizara nuestra propia familia, igual generaría afectaciones, porque el asunto es que ellos están abriendo Tajo en una zona de importancia hídrica, donde hay comunidades y de que ese impacto va a ser a largo, para siempre, en una zona donde nunca se debió implementar. Estamos hablando de una zona donde había y en algunas partes siguen habiendo jaguares, águilas arpías, macho de monte, zona de alto biodiversidad, endemismo, donde se han descubierto especies únicas para la ciencia. Entonces, más allá de quién realice la actividad, es el daño que se está produciendo en los ecosistemas. Yolani, yo creo que para ir ya redondeando esta conversación, yo quisiera proponerle a Isaías Ramos, que nos acompaña hoy desde Panamá, para entender un poco esta situación que pasa con la minería, la extracción minera en Panamá, es si nos pudiera resumir en dos o tres elementos claves, cuáles son las exigencias del movimiento ciudadano en Panamá con relación a la minería y qué sigue ahora. Bueno, yo te lo resumiría en una frase y es el lema. Panamá vale más sin minería, Panamá tiene agua, recursos, biodiversidad, tiene un canal, tiene un sistema económico de venta de productos, de mercancías, de transporte, de logística, que todo su funcionamiento nunca necesitó una actividad extractivista. Abocarnos a una actividad extractivista que condiciona el funcionamiento del Estado y a las comunidades no debe ser nuestro camino hacia el desarrollo. Y por eso seguimos insistiendo en que este proyecto no debe continuar. Ese es nuestro planteamiento simple. ¿Qué acciones van a empezar a implementar? ¿Van a continuar estando en la calle o hay algunas otras acciones de incidencia política desde el movimiento ciudadano?
En este momento tenemos una acción de incidencia, por ejemplo, hablar con los medios, programas, televisoras e informar a la comunidad. Todo es parte de la incidencia que necesitamos que se dé. Eh, También tenemos relaciones con organizaciones internacionales, con medios internacionales, tratando de presentar nuestra posición. Eh, Esperamos en algún momento también eh, aumentar la información que se presenta en las comunidades. Entonces, en ningún momento luego del fallo de la Corte se ha suspendido la actividad de comunicación con la comunidad. Nosotros entendemos el extractivismo como un cáncer. Y cuando tú tienes un cáncer, tú no te lo curas, tú te lo tratas. Entonces, creer que la situación se terminó es ser un poco iluso en el sentido de que el tema minero va a continuar en el país y lo que necesitamos es tener una comunidad debidamente informada para que luche y que el tema minero no continúe en Panamá. Bueno, yo creo que es muy claro. Muchísimas gracias, Isaías, por, creo yo, acercarnos a ese contexto que están viviendo en Panamá. Y lo más importante, Isabel, creo yo que muchas de estas demandas, muchas de estas acciones también perfectamente se podrían dar en cualquier país de esta Sí. América Latina y el Caribe. Sí, y que es una oportunidad también para generar conversaciones entre los diferentes países y compartir esas experiencias, esos saberes que permitan desde la acción ciudadana generar estos cambios, ¿cierto? Y decir, poner un límite a la extracción minera. Bueno, gracias a Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, por habernos acompañado. También muchísimas gracias, Isabel. Invitar a la gente que esté pendiente cada semana, cada viernes por este programa de Voces sobre la Mesa, que es una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.